Sí, todavía veo que no está, ¿verdad? Ah, perfecto, Sofía. Va a presentar va a tener una presentación, Alfredo, ahí para permitirle compartir. Perfecto. ¿Qué tal? Pues muy buenos días a todos, a la comunidad de la Escuela Libre de Derecho. Bienvenidos a todos. Estamos en un evento muy importante donde hemos tenido una colaboración internacional con el INISEC. Estamos conectados también con unos académicos muy destacados en temas de seguridad y derechos humanos. Y hoy nos convoca este seminario de seguridad y derechos humanos. Creemos que, dada la problemática que existe en el país, es ineludible establecer elementos, seminarios, foros de discusión donde podamos tomar en cuenta justamente lo que significa este tipo de problemas y cómo el derecho puede colaborar. Es por ello que nos hemos dado a la tarea de reunir a una serie de expertos en esta materia que nos ayuden a pensar, a reflexionar acerca de lo que es el futuro, el tratamiento de la seguridad con sus diferentes perspectivas y también con los derechos humanos. Mucho se ha criticado que las decisiones previas que se han tomado en el país en aras de buscar la seguridad han afectado enormemente el tema de los derechos humanos. Y es por eso que hemos reunido una serie de expertos nacionales e internacionales, académicos y practicantes para atender este problema. Creemos que esta forma de ver la investigación jurídica, la discusión jurídica y el derecho debe de enfocarse de los problemas que importan a la sociedad mexicana con una perspectiva internacional. Tratar de entender qué hacen otros países, qué hacen otros lugares para poder atender este tipo de problemas. Así que nuestros egresadas y egresados han dedicado a estudiar el tema y hemos reunido, como les decía, una serie de expertos con un instituto internacional de seguridad global con sede en Barcelona, que tiene sedes también en Colombia, donde su principal objeto de estudio es justamente la seguridad con todas sus variantes, pero también con una visión de derechos humanos. Entonces nos parece muy interesante que busquemos foros que establezcan esta discusión y justamente pues les damos la más cordial bienvenida a ellos, ¿no? Entonces, bueno, a continuación tendremos a el doctor David de Caizal, que le damos la más cordial bienvenida y bienvenido, David, qué gusto tenerte. Buenas tardes desde Barcelona, un saludo para todos vosotros. Ante todo, muchas gracias, Arturo, por la primera presentación que has hecho de ese seminario. Como director del área de seguridad y defensa de INISEC y director del CIA, el Centro Internacional de Investigación Avanzada del mismo centro, que tenemos nuestra sede en Madrid, es para nosotros un placer el haber sido invitados a colaborar conjuntamente en esta actividad académica entre las dos instituciones para abordar pues, estos temas tan necesarios e importantes en nuestra sociedad como es la seguridad y también la ciberseguridad, como veremos en la segunda mesa. En ese seminario creo que vamos a contar con la participación de excelentes ponentes, representando tanto a INISEC como a la Escuela Libre de Derecho. Analizaremos y plantearemos dudas, sobre todo muy necesarias, sobre la seguridad y los derechos humanos, que es ciertamente pues, compleja, presentando múltiples aristas y aspectos en todo ello. Es un esfuerzo de simplificación que podemos señalar pues, dos grandes líneas de dicha relación. Por un lado, una relación en negativo y por otro en positivo. La primera pues, nos alude a una dialéctica contrapuesta entre seguridad y derechos humanos, o sea, entre seguridad y libertad, de manera tal que el aumento de una pues, pueda menguar a la otra. En el sentido positivo, la relación entre ambas categorías es complementaria. A mayor seguridad, mejor ejercicio de los derechos humanos. Los dos sentidos, pues evidentemente, tienen una aplicación al mismo tiempo. Y lo veremos a lo largo de estas ponencias, ¿no? Tras una necesaria reflexión sobre los derechos humanos que enfatiza su papel. Sea como fuere, el mundo actual, con sus riesgos y amenazas emergentes, ha ubicado a todos los temas de seguridad en las prioridades de las agendas públicas. El siglo XXI ha evidenciado este escenario de incertezas que se abrió tras el fin de la bipolaridad, con retos verdaderamente colosales, como el terrorismo yihadista, el crimen organizado, la mutación de las normas de uso de la fuerza, las armas de destrucción masiva, la inmigración descontrolada o los estados fallidos en África, o incluso los conflictos a gran escala como el de Ucrania y Rusia, que pueden llevar al mundo a una tercera guerra mundial. Agradecer también desde INISEC a la Escuela Libre de Derecho
esta invitación a participar y colaborar conjuntamente en esta actividad académica y deseando que estas sinergias sean muy provechosas y también el inicio de otros proyectos académicos conjuntos entre las dos instituciones. Y con ello, pues, hasta aquí mi pequeña intervención de presentación de INISEC y de la mesa que voy a moderar. Muchas gracias, Arturo. Gusto, David, bienvenido siempre y bueno, importante esta colaboración internacional de nuestra escuela con el INISEC. Sí. Buenos días en México, buenas tardes en España. A continuación damos inicio a la mesa 1, relativa a seguridad nacional y derechos humanos, en donde se abordarán distintos temas relativos a la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Seguridad, los derechos humanos, políticas anticorrupción, seguridad interior, estrategias en políticas públicas. Al respecto, el moderador será David Odarric de Cay Halimata, quien es director del área de seguridad y defensa, director del Centro Internacional de Investigación Avanzada de INISEC, historiador militar y humanista, analista en geoestrategia internacional, seguridad y defensa, miembro de la Association of the United States Army, miembro asesor de la sección de Derecho Militar y Seguridad del ICAM, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, miembro del Grupo de Investigación de INISEC y de University and Agency Partnership Program, proyecto para la difusión de la cultura de la defensa de Estados Unidos. Colabora a su vez como historiador militar con el Vietnam Veterans of American Veterans of Foreign Wars. Adelante, David. Un gusto. Creo tu micro, David, está apagado. Disculpad, agradecía a Ana la presentación y sobre todo también esta invitación de poder participar y moderar esta mesa de este seminario tan importante. Antes de presentar a la primera ponente de esta mesa, me gustaría hacer una pequeña reflexión de estas tres ponencias que analizaremos en algo tan importante y necesario como es sobre todo la seguridad nacional. No hay que olvidar que las sociedades que se hacen responsables de su seguridad son sociedades mucho más seguras y más libres. En cuanto a componente fundamental para defender esos valores constitucionales y sobre todo el poder alcanzar esos ideales de justicia, prosperidad y progreso, con lo que evidentemente la seguridad es un pilar de la conversión, de la estabilidad y de la continuidad del Estado, así como también de la vida y del bienestar de sus ciudadanos, que también es algo muy importante. El concepto de seguridad, que lo iremos viendo y iremos analizando en esta primera mesa, ha evolucionado en consonancia con las transformaciones globales para hacer frente a los crecientes desafíos que presentan las circunstancias del mundo en que vivimos. Y con ello pues vamos a dar paso a la primera ponente, que es la maestra Sofía Huet López, maestra en gestión pública aplicada por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con diplomado en mando policial por el Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE, así como diplomados en inteligencia y contrainteligencia, criminología y victimología, psicología criminal, teoría del delito y técnicas de investigación por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Integrante de las antes Policía Federal, hoy Guardia Nacional. Actualmente se desempeña como secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Cuenta con casi 20 años de experiencia en materia de seguridad y comunicación en el ámbito gubernamental. Destaca su labor y resultados en el diseño, seguimiento y medición de estrategias de seguridad. Y en agosto del 2018 recibió de manos del presidente de la República Mexicana la condecoración al mérito social. Ha sido partícipe de eventos internacionales sobre políticas de seguridad pública transnacional en Bogotá, Colombia, así como en San Diego, California y Washington, D.C. La ponencia de la maestra Sofía Huet López será experiencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema de Seguridad en Guanajuato. Cuando quieras, Sofía, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Y yo quiero dar un agradecimiento muy especial al maestro Arturo Ramos, a quienes hoy nos están acompañando en este espacio, que para mí es muy importante el poder contar con este tipo de pláticas y de exposiciones en donde se hable en términos de lo que la seguridad representa en México y los retos que va presentando en distintos sentidos. En primera instancia, si alguien me tuviera que preguntar cómo me defino como una policía, independientemente de que uno tenga temporadas en las que viste de uniforme y otras de civil. Finalmente es una esencia que yo, en un aspecto muy coloquial, lo digo como que no es gripe, no se quita de la noche en la mañana, es una vocación de vida de la cual, a pesar de las circunstancias políticas y sociales en mi país, que es muy diferente, por ejemplo, al caso de España, son tiempos complicados para ser policías, incluso por los temas políticos. Entonces, yo hoy quisiera partir de una premisa básica. Esperamos que las instituciones de seguridad sean salvaguardas de los derechos humanos.
Sin embargo, creo que tenemos una falla de origen, que es la violación a los derechos humanos de los propios policías, hombres y mujeres. Entonces, si no partimos de una esencia de respetar los derechos humanos de las propias personas que integran las instituciones de seguridad, pues veremos un problema que será recurrente. Tenemos problemas en policías municipales, estatales y federales que tienen que ver con contratos en donde, en algunas veces contratos, otras veces con artículos constitucionales que no permiten la recontratación de policías, a pesar de que no tengan la participación en un delito, es decir, que se resulten inocentes, está establecido en la propia Constitución, poco tratándonos de ciudadanos de segunda, el hecho de que los temas políticos, los cambios de partido, nos cambien instituciones cada 3 o 6 años, yo lo denomino como hacer reset a la seguridad, lo cual ha traído pues cambios en la materia pública. Y hoy la presentación que quisiera yo compartirles va enfocada a uno de los sectores que principalmente tiene violaciones de sus derechos humanos, que es el sector de las mujeres en instituciones policiales, en una tradición histórica en donde la seguridad pública, la seguridad ciudadana y la seguridad nacional ha sido vista desde una perspectiva masculina. Entonces voy a compartir mi pantalla, creo que no tengo la posibilidad, si me pudieran ayudar en darme el acceso a poderla compartir en el tema de la configuración del host. Voy a agradecer. Y ello parte adelantando un poquito y en lo que podemos tener la posibilidad de la presentación, porque además para mí es importante presentarles cifras, parte de un tema que decir no tiene una... aquí me parece que por parte del host está deshabilitado la posibilidad de compartir esta pantalla, que creo que es ahí donde tiene que haber un cambio. Ahora lo checamos. Entonces, listo, ya quedó. Muchísimas gracias, muy amables. Y por aquí iniciamos con la presentación. Perfecto. Que aclaro, no tiene que ver con una visión feminista, es una visión descriptiva de las circunstancias en las que estamos. Yo la denomino seguridad nacional y derechos humanos, que es la materia de este importante ciclo de conferencias, y quisiera yo hablar de la presencia de las mujeres en instituciones policiales. Prácticamente, pues en todo el mundo, la incorporación de las mujeres a instituciones policiales ha sido un proceso lento. Hay países en donde apenas hace 40 años, 50 años, como es el caso de Colombia, se integraron las mujeres. En Estados Unidos ingresaron desde el siglo pasado, pero sin embargo hasta después de muchos años se les dio el derecho de utilizar un uniforme. En el caso de México hablamos que fue a inicios de los años 20, 30. Sin embargo, todas ellas enfocadas siempre a repetir el rol que las mujeres tienen en la sociedad, que es el cuidado de niños, tareas asistenciales, incluso a veces temas de intendencia, etcétera, de asistencia. Y también en este proceso de incorporación, algo que pues, nos duele decir, que ha sido incluso un proceso con retrocesos. Es un proceso con retrocesos, ahorita se los voy a comentar con más de claridad a qué nos referimos con estos procesos, y hablar de que los mismos patrones que existen en la vida social, en la vida pública, del sector público, en el sector privado, pues se repiten también en el ámbito policial. ¿Cuál es la presencia? Bueno, pues en México, estas son cifras hasta el año 2022, obtenidas por parte del INEGI. En México tendríamos, en términos generales, 225,000 policías, hombres y mujeres de ambos sexos en nuestro país. De estos 225,000, el 24% es constituido por mujeres, prácticamente una cuarta parte. El 76% restante son hombres. Y cuando hablamos de las posiciones de mando en las instituciones policiales, bueno, pues percibimos que solamente el 0.08% de las posiciones de mando son ocupadas por mujeres. Es decir, un porcentaje que ni siquiera llega a un número completo, como en este caso sería, que es el que más se acerca, el 1%. ¿Qué querría decir? Que de estos 225,000 policías, solamente hay 180 posiciones de mando en todo nuestro país. Si vamos todavía con el tema de la evolución a nivel federal, bueno, pues entonces podremos ver uno de los más claros retrocesos. En el caso del 2018, y esto de acuerdo a estudios públicos, en el caso de la Policía Federal, que como ustedes saben, por una decisión gubernamental, bueno, pues fue sustituida
no transformada a la Guardia Nacional. Hablaríamos de que hasta el último día de presentarse como tal, en el caso del 2018, o más bien dicho, hasta el último día del sexenio anterior, bueno, pues el 21.5 de integrantes de la Policía Federal, que eran aproximadamente 8,200, éramos mujeres, me incluyo en ello. Y sin embargo, en contraste, de todas las posiciones de mando, el 30% de las posiciones eran ocupadas por mujeres, en lo que yo denominaría por experiencia propia, no un tema de cuota de género, sino de reconocimiento de capacidad. ¿Qué es lo que ha pasado a partir de que se ha constituido la Guardia Nacional? Bueno, pues lo que tenemos es que sin considerar al personal que se ha comisionado por parte de SEDENA y de SEMAR a Guardia Nacional, aunque dicha institución creció de los 40,000 que tenía la Policía Federal, creció a 110,000, el número de mujeres decreció de los 8,170 a 5,752. Y del 30% de las posiciones de mando que teníamos, bueno, pues disminuyó a 5.7%, es decir, 25% menos de mujeres en posiciones de mando, o más bien dicho, de posiciones de mando ocupadas por mujeres. En el caso mismo de Guardia Nacional, todo esto de acuerdo a solicitudes de transparencia al año 2022, únicamente se contaba con 2 mujeres con el grado de comisarias, es decir, el grado máximo policial, y en el caso de las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional, prácticamente al día de hoy, las 32 son ocupadas por hombres de origen y pertenencia militar. Bueno, pues esto entendiendo que esta posición de coordinador estatal, pues siempre es asignada a un general. Y si tú no tienes en tu escala de mando comisarias, que sería el correspondiente a Guardia Nacional, entendiendo que la esencia bajo la cual nació una constitución mexicana es que es una institución civil, pues es comprensible que no tengas absolutamente ninguna mujer en una posición de mando estatal. Un poco de antecedente histórico, y aquí pues, es una tarea que hay que relacionar, no porque estamos hablando del ámbito militar, en mi caso, pues mi objetivo es hablar del ámbito civil, pero están ligadas de manera definitiva, dado que ambas instituciones, o dado que hoy se decide que la política pública sí tenga una esencia militar. Hay que recordar que fue en el año 2007, en donde las puertas de los colegios y de las escuelas militares de la Secretaría de la Defensa Nacional apenas fueron abiertas a mujeres. Es decir, tiene muy poco tiempo que las mujeres podían acceder a los colegios militares. Y solamente para darnos una idea, en el caso de SEDENA, del año 2013 a 2021, solamente 56 mujeres obtuvieron el grado de general, y aquí yo pongo en mi presentación una pequeña A, porque creo que todavía no hemos sabido ni siquiera definir en términos de lenguaje si hablamos de la general o de la generala, que es un término al que estamos muy poco acostumbrados. Entonces, 56 mujeres obtuvieron el grado de generala, tal cual, o coronel, lo que representa únicamente el 3.5% de todas las promociones. Es decir, que de 100 promociones que se dan cada año, ni siquiera 4 de cada 10 corresponden a mujeres. Y bueno, pues fue prácticamente hasta el año 2019 en el que una mujer obtuvo el grado de general de brigada. Y aquí nuevamente entramos con la discusión lingüística de si es general o generala. ¿Qué quiero ahondar con esto? Que es un punto de preocupación propiamente en materia de derechos humanos, que hoy en lo particular la experiencia, las cifras, es decir, lo cuantitativo y lo cualitativo nos podría indicar que si la participación y la preparación específicamente de las mujeres no es promovida en las instituciones de seguridad, vamos a seguir apostando por un modelo militar. Y aquí entramos en la discusión de qué fue primero, si el huevo o la gallina. Si hay una esencia militar en el modelo de seguridad, habrá los espacios para que mujeres se preparen, o bien, como no hay mujeres preparadas, entonces tenemos la esencia militar. Entonces, es un poco de la disyuntiva en la cual nos encontramos hoy en México. La realidad es que en el escenario actual, y más con las cifras que yo les acabo de presentar, lo que hoy detectamos es que estamos ante un escenario en donde se está desplazando la participación femenina en el ámbito de la seguridad. ¿Y a qué tipo de seguridad? Pues francamente desde pública, ciudadana y seguridad nacional. Los espacios son muy pocos y vemos un retroceso prácticamente en los últimos 5 años muy significativo. Y aquí
que es una de las esencias de lo que hoy yo quiero compartirles. Bueno, pues no se trata solamente en un tema de igualdad de oportunidades, en un tema de una perspectiva feminista o de igualdad sustantiva, sino de que seguiremos privilegiando en México, en nuestro país, una visión únicamente masculina en la política pública de seguridad, lo cual pues tiene consecuencias evidentemente positivas o negativas. Bueno, pues la historia es la que nos va a decir si han sido positivas o negativas. De mi parte, en este sentido de la reflexión, bueno, pues existe la total convicción, que de hecho les comparto, es mi tesis de doctorado, en la cual pues estaré muy emocionada y muy atenta en poderlo ir documentando. La participación de las mujeres tiene pues muchas ventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? Bueno, pues desde mi perspectiva, desde la experiencia que hoy nos da el vivir y sentir incluso a la policía municipal desde su escalón más básico, es que la presencia, una mayor presencia de las mujeres va a ser una condicionante de un mayor respeto a los derechos humanos, pero también de construcción de soluciones integrales en materia de seguridad, con una perspectiva de género que no solamente haga del uso de la fuerza la única solución, sino que pueda contemplar otros aspectos que van involucrados en el tema de las soluciones de seguridad, y por supuesto con una perspectiva de género en donde también conciba a las mujeres como parte del sector hacia el cual tienen que llegar las soluciones. Dicho en términos más llanos, y aquí retiro dejo de compartir pantalla, un segundito para poder regresar. Desde mi perspectiva, bueno, pues esto representaría que hoy la política pública en materia de seguridad en México se ha orientado más a un uso de la fuerza, yo lo digo en términos mucho más llanos, son los más buenos deteniendo a los más malos, que es una política de muchos años, sin encontrar soluciones realmente integrales para ir a las causas de la violencia, pero también ir en paralelo con el uso de la fuerza, pero esto en una vista equilibrada. Los esfuerzos que se requieren son muchísimos, y aquí quiero compartirles desde mi ámbito profesional y personal un esfuerzo que estamos realizando tristemente únicamente en el estado de Guanajuato, y de acuerdo a las comparativas que he realizado a nivel Latinoamérica, único también en Latinoamérica, que es un acelerador de mandos de mujeres. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues en mi caso, a partir de ser integrante y también becaria del Foro Internacional de Mujeres, pues accedí a educación a nivel internacional, en el caso de INSEAD, la Escuela de Negocios de Europa y de Harvard, y esta experiencia pedagógica, en mi caso, ha sido transformada en el primer curso, y lo digo primero, insisto, a nivel nacional e incluso posiblemente a nivel Latinoamérica, en el primer curso de fortalecimiento del liderazgo de las mujeres en instituciones policiales. ¿Qué provoca ello? Bueno, pues a partir de la participación exclusivamente de policías municipales, es decir, el primer eslabón de contacto con la ciudadanía. En este caso hablamos de poco más de 30 mujeres, el poder hablar de las cuestiones de liderazgo, el poderles dar herramientas, lo mismo en resolución de conflictos, en inteligencia emocional, trabajo en equipo, etcétera, 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 una serie de herramientas que están al nivel de las escuelas, de las mejores escuelas de negocio de América y de Europa, para que ellas tengan las herramientas necesarias y suficientes, además de las cuestiones policiales, de poder sobresalir y mejorar su funcionamiento, con la búsqueda de que el día de mañana, de verdad de una manera muy cercana, podamos tener más mandos mujeres. Eso por un lado. Por el otro lado, y en una política pública que hoy estamos estableciendo en Guanajuato, y que eso me regresa al primer punto de mi exposición, que es hablar de los derechos humanos que no son respetados en primera instancia, que son de las y los policías, es tener una visión humanista en este sector de la sociedad, que no son sino ciudadanos y ciudadanas con uniforme que han decidido una vocación de vida. ¿A qué nos referimos con esta visión humanista? Primero y evidentemente a generar mejores condiciones laborales, de sueldo, de prestaciones, etcétera, pero también de materia de capacitación. Guanajuato es el primer estado a nivel nacional en donde por obligación a los municipios tenemos, lo platico muy rápidamente, en Guanajuato tenemos 46 compromisos a los cuales en el Consejo Estatal de Seguridad se comprometen, valga la redundancia, las y los alcaldes de los 46 municipios del estado para poderlo cumplir, que son atribuciones, que son temas que están establecidos por ley. ¿Cómo qué?
contar con comisiones de honor y justicia, asuntos internos que funcionen de manera adecuadamente, incluso las llamadas al 911, tiempos de respuesta, ocupar el 100% de las plazas policiales, tener un sueldo de al menos 13,740 pesos, que es la línea de bienestar mínima, de acuerdo a Coneval, que en el caso de Guanajuato el sueldo promedio de un policía es de 17,800 pesos, en el caso de policía municipal. Y todas estas condiciones, este año agregamos un par en particular: cursos de desarrollo humano, cursos de crianza positiva y programas para la prevención de adicción. En el tema de crianza positiva es brindarles a las y los primeros actores que finalmente enfrentan la violencia familiar herramientas para que ellos y ellas mismas tengan la posibilidad de mejorar su convivencia familiar. En el caso de desarrollo humano, de que tengan un proyecto de vida y que aprendan a conocerse como personas. Y en el tema de prevención de adicciones, ser muy claros y quitarnos la venda de los ojos, de saber y poder comprender que también al interior de los hogares de las y los policías existen problemáticas que deben de ser atendidas, desde un tema de alcoholismo, que pudiera a veces no aparecer en el tema de exámenes de control y confianza, pero también en el tema de hijos con adicciones, en el entendido de que son las y los policías quienes pasan menos tiempo en su casa. Les platico que la experiencia que tuvimos en este caso de implementar estos cursos fue al principio un poco absurda la actitud que se tomó por parte de algunos mandos policiales, porque se creía que si sacabas a un policía del servicio para meterlo a este tipo de cursos de capacitación que no están incluidas en la currícula de formación policial, como primer respondiente, etcétera, era una pérdida de tiempo y tuvimos mucha resistencia. Y les puedo decir que cuando empezaron los cursos tuvimos más reclamos, pero los reclamos eran que por qué no todos y todas participaban en estos cursos que les estaban aportando tanto a su vida familiar. Los testimonios que hemos tenido han sido sobresalientes, han sido inspiradores y han sido la confirmación de que para poder tener una política de seguridad pública ciudadana y de seguridad nacional con una visión humanista y de respeto a los derechos humanos, con quienes tenemos que empezar a trabajar es con las y los policías. Y cierro con una reflexión también de tipo lingüística. Estamos acostumbrados en nuestro país a llamarles elementos de policía municipal, estatal, y en su caso cuando había federal. Un elemento lo puedes sustituir, lo puedes condenar, lo puedes desdeñar e incluso considerar que será, pues, francamente reemplazable. Ese es el nombramiento que nosotros le damos a quienes integran a las instituciones policiales. Creo que desde el punto de vista lingüístico los vemos como piezas intercambiables y desechables, cuando en realidad tendríamos que estar hablando de personas integrantes de instituciones de seguridad pública, es decir, personas, ciudadanos y ciudadanas que desde un uniforme siguen una vocación de vida. Esa es, creo que, una de las pequeñas grandes diferencias que en materia de conceptualización de las y los policías también tenemos que empezar a hacer. De lo contrario, de seguir pensando que son elementos, pues continuaremos con esta política o con esta realidad en donde la política hace y deshace de las instituciones policiales como si quienes la integran no tuvieran una vida personal, familiar o un proyecto de vida que muchas veces se ve roto con cambios cada 3 o 6 años y que eso al final, siendo un poco más egoístas en una visión de país, pues es justamente lo que nos provoca los retrocesos en materia de seguridad cada 3 o 6 años. De mi parte, pues esta sería mi exposición, siempre quedando abierta a las preguntas y comentarios, por supuesto a sus órdenes. Muchas gracias, Sofía, por tu intervención. Muy interesante el tema que has aportado sobre el papel de la mujer en la seguridad pública en México. Yo quería hacer, antes de pasar al siguiente ponente, quería hacerte una pequeña pregunta. ¿El papel de la mujer en las Fuerzas Armadas en México a nivel de seguridad nacional es el mismo que pueda tener el papel de la mujer en la seguridad pública en la policía? ¿O su presencia en las Fuerzas Armadas es superior que en el de los cuerpos policiales? Creo que es al contrario. En el caso de las Fuerzas Armadas, esto sin hacer un juicio fácil, dado que su incorporación apenas fue en el año 2017 en los colegios militares, pues es mucho más limitada. Y por ello creo que la valía de presentarles cifras que mientras en instituciones policiales podríamos tener incluso titulares de materia de seguridad pública, pues prácticamente en el modelo militar la presencia de la mujer se anula.
Evidentemente, y esto lo diré con mucho respeto, cada 8 de marzo veremos muy buenos porcentajes de mujeres participando en actividades que anteriormente estaban destinadas a hombres, pero son la excepción y no la regla. Y son la excepción que va al sentido, perdónenme decirlo así, publicitario, o en el sentido de visibilizar casos únicos, pero no la generalidad. Hoy, de mi parte, y lo digo con mucho respeto y también haciendo uso de mi libertad de expresión, sé que como civil y como mujer no tengo espacio en una institución militarizada, aunque pertenezca a ella en una posición de mando. Y en eso estoy muy clara de mi realidad y de los retos que enfrento. A pesar de la preparación o experiencia que pudiera tener, pues no soy de origen militar y finalmente soy mujer con un grado que difícilmente alcanzaré, aun cuando la edad me alcance, similar al de los hombres. De acuerdo, muchas gracias, Sofía, por tu intervención, por esta magnífica ponencia y por tu respuesta. Pasamos al siguiente ponente de esta primera mesa, que es el profesor Tomás Gil Márquez. Tomás Gil es doctor en Derecho por la Universidad Abat Oliba de Barcelona, máster en Derecho comparado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Posgrado universitario, programa superior de Dirección y Gestión de la Seguridad Pública, realizado en la Universidad Oberta de Cataluña. Posgrado universitario en Ética Pública, Transparencia y Anticorrupción, Universidad Nacional de Litoral de Argentina. Profesor asociado doctor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Barcelona desde el año 92. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Ciudad Juárez, en México, dentro del curso Derecho Penal, Garantías Constitucionales. Es miembro del Grupo de Investigación, Libertad, Seguridad y Transformaciones del Estado, del Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la UAP. Asimismo, también tiene diversas publicaciones y es coautor de varios libros y profesor de INISEC y también miembro del Grupo de Investigación en Historia Militar de INISEC. La ponencia del profesor Tomás Gil va a ser enfocada sobre los derechos humanos y las políticas antiterroristas. Tomás, cuando quieras, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer esta invitación a ti, David, a representación de INISEC y a la Escuela Libre de Derecho de México. Ya lo comenté anteriormente, que es un día especial, me hace mucha ilusión colaborar, puesto que efectivamente hará aproximadamente 15 años tuve el honor de estar invitado en la Universidad Pública de Ciudad Juárez en un curso que se organizaba entre la universidad, la Organización de Estados Americanos y otros organismos internacionales, y bueno, pues fue una experiencia altamente positiva a nivel profesional y a nivel personal. También me gustaría recargar que he trabajado durante 43 años en la seguridad pública española, 17 en el Ministerio del Interior y el resto, hasta hace 2 años que me jubilé, como jefe de una policía local en el área metropolitana de Barcelona. También aprovecho que soy el segundo ponente para manifestar públicamente que me ha encantado la ponencia de Sofía Huet en relación a su contenido, porque afortunadamente soy de la primera promoción de inspectores de policía en el año 1979, en la que junto a 400 inspectores de policía también había 70 inspectoras de policía que por primera vez accedían a lo que eran aquellos años el Cuerpo Superior de Policía. Y también porque hoy, casualmente, repasando la prensa, ha sido nombrada una comisaria de policía, la comisaria Cristina Manresa, como directora de la Escuela de Policía de Cataluña, una persona de una dilatada experiencia profesional. Dicho esto, quisiera ceñirme en primer lugar al objeto de mi intervención, que es una cuestión compleja, poliédrica, con diferentes aristas, cuáles son las políticas antiterroristas y los derechos humanos. Los derechos humanos siguen estando tan vigentes como cuando se aprobó la Declaración de Derechos Humanos allá por el año 1948. Otra cuestión que nos podemos plantear es la relativa a cuál es el estado de salud que gozan los derechos humanos en este primer tercio del siglo XXI. Y aquí también me gustaría hacer otra pequeña reflexión.
En ocasiones tenemos, podríamos denominar el vicio de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, si alguno de ustedes piensa que la década de los 50, de los 60 o de los 70, incluso los 80, fueron mejor que este primer tercio del siglo XXI, pues tiene derecho a pensarlo, pero yo de verdad no soy partidario de frases como cualquier tiempo pasado fue mejor. Los derechos humanos, que es ese marco teórico que diseña un orden civilizatorio basado en principios del humanismo, de la ética, de la dignidad del ser humano, de la libertad desde que nacemos, de esos principios que intentan que podamos disponer de una igualdad de oportunidades, ese marco teórico, la implementación en la realidad práctica es otra cuestión. Y hoy, en este momento, pues tiene tantas dificultades como pudieron tener en la década de los 40, de los 50, de los 60, de los 70. Digo esto porque a veces podemos pensar que ahora no se cumplen los derechos humanos y que antes se cumplían. Pues mire, depende de dónde y de en qué condiciones. Sí que es cierto que el mundo necesita una gran dosis de mejoría para implementar el debido respeto a los derechos humanos. No hablaremos de determinadas partes del mundo, pero desde los regímenes teocráticos, donde se vulneran permanentemente los derechos humanos, a otros países, a los que por educación no haré ahora una alusión porque sería una larga lista, donde se vulneran permanentemente los derechos humanos. Corea del Norte, Cuba, por ejemplo. También tuve el honor de estar en Cuba y visualicé esta vulneración de los derechos humanos, porque no fui como turista, fui a unas ponencias. La cuestión clave es cómo podemos, en estas denominadas políticas antiterroristas, establecer un espacio donde los derechos humanos tienen cabida, tienen presencia y evidentemente deben ser objeto de un escrupuloso respeto. ¿Por qué? Y aquí lanzo una primera señal de preocupación. Recordemos aquella frase, triste frase de Nicolás de Maquiavelo: el fin justifica los medios. Bueno, pues el fin no justifica los medios, porque para conseguir el fin, para conseguir el objetivo, debemos seguir ese camino que nos hemos dado la sociedad contemporánea, después de largos siglos de padecimiento y de sufrimiento, desde la prehistoria, la Edad Media, la Baja Edad Media, la Alta Edad Media, esos siglos confusos que fueron el 17, el 18 y el 19, la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, con todo lo que supuso en la Rusia estalinista de vulneración permanente de los derechos humanos a través de esos mecanismos de represión policial, la checa, la OGPU, la NKVD y después la KGB. Esto simplemente es un esbozo, ¿no? Ahora bien, también es cierto, y hemos de reconocer, que el mundo actual, ese mundo que algunos pensaron iba a ser un mundo feliz tras la caída del muro de Berlín, la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, eso no ha sido así. El mundo actual, a pesar de la desaparición en principio de la bipolaridad, a pesar de la extinción del imperio, que era un imperio, la Unión Soviética y sus países satélites, además de todas esas cuestiones, el mundo actual es tan o más conflictivo que ese que conocimos cuando se produjeron esos hechos históricos. Una de las consecuencias que también hemos vivido en este primer tercio del siglo XXI es el desarrollo, el surgimiento de unos nuevos fenómenos de terrorismo que hasta su emergencia y aparición no conocíamos.
Bien, cuando hablamos de terrorismo, en la vieja, como yo digo, en la vieja Europa, el terrorismo era un terrorismo que tenía dos finalidades, o bien la separación de un territorio que formaba parte de un Estado, el tema o el terrorismo del IRA, por ejemplo, el terrorismo corso, el terrorismo que sufrimos en España de la organización terrorista ETA, o un terrorismo que pretendía subvertir el ordenamiento constitucional de forma violenta. Las brigadas rosas en Italia, la Baden-Meinhof en Alemania, Ordine Nero en Italia, el Grapo, grupo revolucionario antifascista patriótico, que pretendía cambiar una España por otro modelo de Estado de corte comunista. Bien, ese viejo terrorismo que nos acompañó durante décadas y que en España originó pues aproximadamente 900 víctimas, todavía tenemos aproximadamente a 200 terroristas etarras dando vueltas por el mundo, esperemos que pronto aparezcan en España para ingresar en prisión. Ese terrorismo mutó como consecuencia de aquel triste día de un mes de septiembre en el cual vimos visualmente desde las televisiones de nuestros hogares el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. A partir de ese momento, el mundo sufre un cambio radical, comenzando por los Estados Unidos de Norteamérica, que asisten perplejos a algo que nunca se podían haber imaginado, y es que en su propia casa, en Nueva York, sufrieran un tremendo, terrorífico y brutal atentado terrorista. Después también ese atentado se replicó en otras ciudades de Europa. Nosotros en Madrid fuimos víctimas de los atentados terroristas de los trenes en la estación de Atocha, los atentados terroristas en el metro de Londres, los ataques terroristas impresionantes en Francia, en Alemania, y toda esa nueva circunstancia frente a un terrorismo que no conocíamos y que es un terrorismo que no está localizado en un estado determinado, sino que es un terrorismo que podemos denominar terrorismo global, que funciona como una especie de franquicias de Al-Qaeda, del ISIL, del Daesh. Frente a eso, bueno, las sociedades civilizadas entraron en shock. En shock es, bueno, ¿qué podemos hacer para enfrentarnos a ese terrorismo que, y como dijo Bin Laden en su famosa obra Señales en el desierto, nos persigue atacar a un determinado Estado, llámese el Estado español, el Estado mexicano? No, persigue atacar un determinado orden civilizatorio que es la civilización occidental. Occidental, si entendemos por civilización occidental, la que surge, emerge y se desarrolla sobre los principios del humanismo cristiano, del catolicismo, del cristianismo, del protestantismo, eso que en Europa decimos la Europa de las catedrales, sobre las cuales ha emergido nuestra sociedad. Ese terrorismo lo que pretende es suprimir esa otra civilización porque entienden que somos unos herejes, que no cumplimos con las reglas del profeta, y frente a eso, como dijo Bin Laden, nos tienen que pasar a cuchillo. Claro, frente a ese nuevo orden de seguridad, de terrorismo brutal, los estados reaccionaron modificando todos, a cual más rápido que el otro, sus legislaciones antiterroristas. En Estados Unidos fueron los más rápidos, a través de la famosa Patriot Act, que una vez se estudia, vemos cómo es una permanente vulneración de los derechos humanos. Podemos hacer otra referencia a Guantánamo. Todavía existe Guantánamo y todavía hay personas en Guantánamo. En Europa también aportamos nuestro granito de arena a esa especie de disloque en la lucha antiterrorista sin límites, a través de los vuelos de la CIA, que han sido estudiados en una comisión del Parlamento Europeo que ha certificado que efectivamente fueron reales. Por no decir o por no ignorar que en el Reino Unido de la Gran Bretaña se entendió, y así está en la jurisprudencia, que aquellos actos de tortura en los que
asistían miembros de la policía británica, pero tenían lugar en otros países, en Egipto, pues no era terrorismo porque no tenían lugar en el Reino Unido de la Gran Bretaña y porque esos funcionarios simplemente asistían, pero no ejercían la tortura. Bueno, todo esto evidentemente nos ubica en una necesidad de reflexionar, de coger el freno de mano y pensar. Es una necesidad de todos los estados, del Estado español, francés, el defender sus instituciones y, cómo no, el de garantizar la seguridad y la libertad de sus ciudadanas y ciudadanos, porque si no tenemos garantizada nuestra libertad y nuestra seguridad, evidentemente no podremos ejercer nuestros derechos que tenemos reconocidos. Y esta es una obligación inexcusable, irrenunciable del Estado. ¿De qué Estado? Del Estado social, democrático y de derecho. Pero, claro, en esa acción gubernamental de defendernos frente a esos enemigos que todavía existen y están presentes, no están ausentes y en cuanto puedan volverán a actuar, en esas políticas que ejercen los diferentes estados, las denominadas políticas antiterroristas, lógicamente tiene que haber un frontispicio, una especie de muro de Berlín que no pueda ser superado y que en este caso sería los derechos humanos, la dignidad de las personas, el derecho a no ser sometido a torturas, a tratos inhumanos o degradantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa necesidad es fundamental porque el Estado es garante de ese orden civilizatorio que es antagónico por principio a ese estado de barbarie, de incivilidad, que es el que representan los grupos terroristas. El terrorismo, ya las Naciones Unidas hace años hizo una reflexión en torno a qué significa el terrorismo. El terrorismo pretende atacar a la población civil con una clara finalidad, que el Estado no haga aquello que quiere hacer o que el Estado deje de hacer aquello que está haciendo o conseguir a través de la violencia aquello que no se puede conseguir a través de la fuerza de las urnas, del voto, del sufragio. Evidentemente, aquí también nos tenemos que plantear cómo es posible que esta necesidad, esta obligación imperiosa que tiene el Estado, porque es una obligación irrenunciable, de luchar. Y voy a decir algo que a lo mejor alguno piensa, bueno, qué exageración. Mire, el Estado no solamente debe luchar contra el terrorismo, debe vencer al terrorismo sin compasión, porque el terrorismo es un cáncer para las sociedades democráticas. Ahora bien, en ese actuar, el Estado tiene también esos límites, el Estado social y democrático de derecho, que es el respeto por los derechos humanos. Evidentemente, las personas detenidas como presuntas autoras de hechos terroristas deben conocer desde el primer momento el motivo de su acusación y deben tener, cómo no, garantizada también la asistencia y la defensa, cosa que no sucede en ese limbo jurídico que es el que construyeron los Estados Unidos de Norteamérica, no en Estados Unidos, porque hubiera sido imposible, sino en la isla de Cuba, que se llama Guantánamo, o los famosos secuestros y traslados de presuntos detenidos por acciones terroristas a través de los famosos vuelos de la CIA, donde no había control de quién iba en el avión y las personas eran secuestradas en Egipto y trasladadas a algún país de la antigua Europa del Este para ser interrogadas sin ningún tipo de límites, sin ningún respeto, ni por la integridad, ni por la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y, cómo no, sin ningún tipo de garantía jurídica. Cuestiones que claramente también se ven vulneradas en la famosa ley que se aprobó en los Estados Unidos hace años, la Patriot Act.
En consecuencia, y ya para ir concluyendo, lo que sí es importante cuando hablamos de derechos humanos y políticas antiterroristas, mira, los derechos humanos no tienen por qué ser un obstáculo, ni mucho menos, para que los estados cumplan con su misión de salvaguardar el ordenamiento constitucional, el normal funcionamiento de las instituciones y, cómo no, la libertad y seguridad de sus ciudadanas y ciudadanos. Pero en esa labor que le corresponde a los estados, lo que no podemos es recuperar del baúl de la historia a Maquiavelo, porque Maquiavelo, afortunadamente, ya falleció y no puede resurgir, y su pensamiento y su doctrina, el fin justifica los medios, que él acuñó en aquellas repúblicas italianas donde había de todo menos un Estado social y democrático de derecho, eso hoy día, evidentemente, en un mundo civilizado como el que nosotros pretendemos no construir, pero por lo menos no destruir aquello que hemos ido elaborando paso a paso, sobre todo en Europa, a raíz de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que fue el elemento histórico determinante para que hiciéramos una reflexión, dadas las circunstancias que se dieron en ese conflicto bélico. Y no me refiero solamente al fallecimiento de las personas en el campo de batalla, los soldados, sino al genocidio y al holocausto con el pueblo judío y con otras minorías que no solamente eran los judíos, eran otros grupos de personas que por su condición o por su pensamiento pasaron por aquellas cámaras de gas que algunos hoy pretenden negar unos cuantos decenios después. En consecuencia, las políticas antiterroristas deben ir acompañadas de ese respeto por los derechos humanos y para eso, evidentemente, pues hay que establecer los necesarios mecanismos de control y de supervisión para que eso sea posible. Es decir, no solamente las políticas antiterroristas deben estar vinculadas a los aparatos de seguridad del Estado, que son los que operativamente la llevan a cabo, sino que tiene que haber un control y una supervisión político, judicial, y sobre todo en los sistemas democráticos pues tenemos un gran control que es importantísimo, que es la prensa, ¿no? Y la ciudadanía, que con sus quejas y con sus reflexiones también contribuyen a ese check balance, ¿no? Que dicen los norteamericanos entre lo que son los derechos y los que son las obligaciones. Tiene que haber un justo equilibrio en ese fiel de la balanza. Las políticas antiterroristas que se han venido sucediendo con posterioridad a ese fenómeno del surgimiento del terrorismo global, tanto la política antiterrorista del Reino Unido de la Gran Bretaña, que es extremadamente dura, detenciones preventivas de hasta 45 días por mera sospecha, bueno, pues evidentemente todo esto debería exigir una cierta reflexión y sobre todo un control de cómo se aplican las políticas antiterroristas. ¿Para qué? Pues para que el Estado siga gozando de esa legitimidad y los ciudadanos confíen en el Estado. El Estado no puede ser un infractor de los derechos humanos por el ejercicio abusivo de las denominadas políticas antiterroristas. Bien, estoy abierto a cualquier sugerencia, a cualquier crítica, evidentemente, y agradezco la amabilidad y el que se me haya podido invitar a este importante encuentro. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Tomás, por tu intervención. Has plasmado de forma magistral y perfectamente clara, con las grandes reflexiones, esa amenaza a la que se enfrenta el mundo, por una parte de ese terrorismo global y por la otra las reflexiones de cómo el Estado de Derecho tiene que actuar también no solo para defender a sus ciudadanos, pero tampoco sin pasar ciertas barreras ni límites en esos derechos humanos, ¿no? Hay algunas preguntas, pero las realizaremos una vez termine esta primera mesa, con lo cual luego pues, efectuaremos algunas preguntas para tu intervención. Pasamos sin más dilación a la última de las ponencias de esta primera mesa. En este caso vamos a presentar al siguiente y último ponente de esta primera mesa, que es el profesor Rey Eleazar Ramírez Martínez.
que es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho. Se ha desempeñado en diversos espacios en los que destacan el ámbito notarial en la Ciudad de México y el Estado de Oaxaca, en el Poder Judicial de la Federación en materias civil, administrativa, competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, de igual manera como colaborador en la Cámara de Diputados Federal de la próxima legislatura. Cuenta también con estudios de diversas materias como políticas de seguridad nacional y de seguridad pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, ciudadanía digital y comunicación política electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, comunicación y marketing político por la ICADEP, la reforma laboral y el outsourcing y el amparo directo en el sistema acusatorio, entre otros. La ponencia de Rey Eleazar es titulada Seguridad Interior, una estrategia integral de políticas públicas. Rey Eleazar, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y agradezco también a los organizadores del evento, a la Escuela Libre de Derecho, en especial al maestro Arturo Ramos Tabarzo por la invitación a participar en esta mesa. Sin lugar a duda, el tema de la seguridad interior se tiene que ver desde una perspectiva de un ámbito legal. Tenemos en esta exposición un análisis de las bases constitucionales conforme a la legislación mexicana, la seguridad nacional como concepto, la seguridad interior, la seguridad pública y los tintes de estas connotaciones que se pueden llegar a confundir. De igual manera vamos a platicar sobre esos objetivos prioritarios que en la actual administración se han señalado para preservar esta integralidad. Ahora bien, respecto de la integralidad, también es importante mencionar la transversalidad de las políticas públicas en materia de seguridad interior. Por otra parte, también vamos a abrir el debate sobre la teoría democrática del coto vedado, que es un tema que traen maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México, Joaquín Ordóñez y Enrique Uribe Arzate. Bueno, de esta manera, las bases constitucionales conforme a las cuales debemos desarrollar y entender todo este concepto de seguridad nacional van desde el artículo 6 constitucional, en donde se comienza con un aspecto de excepción, de una posibilidad de reservar la información temporal por razones de interés público y de seguridad nacional, nos dice la Constitución, en los términos que fijen las leyes. Es aquí en este primer artículo 6 constitucional en donde se nos adentra en el ámbito constitucional en el cómo ya desarrollamos un concepto bajo la cual podemos nosotros entender la existencia, ¿no?, de la seguridad nacional. Ahora bien, el artículo 16, párrafo segundo, nos señala la excepción a la protección de datos personales por razones de seguridad nacional y bajo esta misma lógica, el artículo 20, apartado B, fracción quinta, nos hace referencia a la posibilidad de que se desarrolle una audiencia de manera privada, cuando la regla general es una audiencia pública, por razones de seguridad nacional. Asimismo, en el artículo 35, fracción octava, numeral 3, la seguridad nacional no podrá ser objeto de consulta popular. De igual manera, uno de los aspectos importantes que se tiene que ver desde el ámbito legislativo tiene que ver con el artículo 73 constitucional, fracción 29M, en la cual pues faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de seguridad nacional. Bajo esta misma tesitura, tenemos que conceptualizar a la seguridad nacional como una obligación también que tiene el presidente para poder mantener la seguridad nacional, que distingue este artículo 89, fracción sexta, entre seguridad interior y la defensa exterior de la nación. Ahora bien, ¿qué vamos a entender nosotros por seguridad nacional? Desde una perspectiva, una óptica de un modelo realista, pues implicaría que se refiere a la identificación y enfrentamiento de los enemigos del Estado. Y es como lo comentaba el doctor Tomás Gil, no hay que erradicar, ¿no?, ese cáncer, en el caso que él hablaba del tema del terrorismo, hay que erradicar todas también las amenazas que se tienen como nación, que se tienen como Estado, para poder garantizar un Estado seguro, desde un concepto integral, es decir, desde un concepto que abarque la protección de todos los derechos humanos. Ahora bien, el general Medina Herrera hace una distinción bastante pedagógica para entender mucho mejor este concepto de la seguridad nacional, y él distingue entre el aspecto de la seguridad interior como la estabilidad interna a la Constitución, el respeto a las propias leyes y al cuerpo normativo nacional. Por su parte dice, hay que distinguirlo respecto a la defensa exterior, donde se va a hablar de un aspecto de independencia y de integridad territorial, es decir, respecto de las amenazas del extranjero. Ahora bien, el concepto como tal que nosotros tenemos que entender
es que es la condición, la seguridad interior es la condición que proporciona el Estado mexicano para salvaguardar la seguridad de sus ciudadanas y ciudadanos. De igual manera que el desarrollo nacional, manteniendo de esta manera el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Ahora bien, esta función la tenemos nosotros que entender de manera de garantía constitucional y de gobernabilidad democrática, toda vez que sienta las bases para el desarrollo económico, social y cultural de todo o de cualquier país, en nuestro caso México, permitiendo de esta manera el mejoramiento de las condiciones de vida de su población. Por su parte, y hay que ser muy claros en esto, no tenemos nosotros que confundir o llegar a trabajar de manera independiente, pero sí distinguir qué es la seguridad pública. En el caso de México, la Constitución también nos da un concepto muy claro. Nos lo maneja como una función del Estado a cargo de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios. Es importante aquí mencionar que ya se manejan 3 escalas, 3 órdenes de gobierno: federal, locales, en el caso de los estados, y municipales, lo cual nosotros tenemos que tener muy presente al momento de vincularlo con el concepto y las ideas de políticas públicas, pues es aquí donde se va desarrollando esta escalera de diferentes niveles en relación a todas las lógicas que el Estado aplica para poder garantizar el Estado de Derecho. Ahora bien, los fines que nos dan, perdón, aquí me pongo un poco de ruido. La persona. Aquí es importante señalar que se tiene que salvaguardar la vida, salvaguardar las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Y es así como se contribuye a la generación y preservación del orden público y la paz social. Ahora bien, desde este ámbito de políticas públicas nosotros tenemos que desarrollar un concepto lógico en el cual se desarrollen los procesos para la toma de decisiones por parte del Estado y poder enfrentar los problemas públicos. Estos procesos de decisión implican acciones u omisiones de las instituciones gubernamentales. Dichas políticas se deben ver a la luz de la realidad política y social de cada país. México, España, Estados Unidos, indistintamente de los países, se tiene que ver a la luz de la realidad. Ahora bien, cada ámbito, de acuerdo a los sexenios, en el caso de México, sus gobiernos, conforme van pasando, en mayor o menor medida se toman ciertas decisiones que tienen que ver con los temas de seguridad interior, dentro de los cuales pues va cambiando la dinámica de las políticas públicas y las estrategias que van a utilizar. Ahora bien, como parte de este marco, me gustaría señalar que en la actual administración pues se señalan objetivos prioritarios dentro del plan nacional y la estrategia de seguridad que se maneja en la administración, pues son promover la construcción de paz en el territorio nacional, el fortalecimiento de la operación de las instituciones de seguridad pública en todas las regiones del territorio nacional, la disminución de los delitos vinculados con la delincuencia organizada en todas las regiones del país. Y de igual manera, el mejorar la operación y las condiciones de internamiento de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios. Si nos damos cuenta, pareciera tener un aspecto de amplitud en relación a todos los temas que se ven vinculados con los derechos humanos para garantizar este espacio de Estado de Derecho, más o menos a la luz de lo que decía el autor Tom Blumer. Ahora bien, hay algo importante que tenemos que señalar. Este aspecto de integralidad y la transversalidad que va de la mano en las políticas públicas en materia de seguridad interior se comenzaba a analizar en relación a la aparición de organizaciones criminales y agrupaciones de las mismas, que fue conduciendo a una reorganización de las instituciones de seguridad pública, tanto locales como federales. Y al mismo tiempo, las amenazas por epidemias, los grandes desastres naturales, los riesgos sociales, los problemas sociales, los temas del campo también se deben de entender como amenazas que, si no son atendidas, pueden evolucionar a un grado directo que afecte contra la seguridad interior, es decir, esta salvaguarda que debe de tener el Estado para la atención con sus ciudadanos y ciudadanas. Ahora bien, entre los elementos determinantes de la seguridad interior están la coordinación interna de cada orden de gobierno y también lo que debe de existir entre ellos, como lo que es el reconocimiento del papel de los gobiernos internamente como de manera federal. Asimismo, la participación de los mismos tanto en las estrategias que por lo general, en la gran mayoría de veces, no necesariamente son tomados en cuenta
de una manera certera de acuerdo a la regionalización de cada estado, es decir, de acuerdo a los problemas que cada región tiene. Es importante mencionar que en estados con una diversidad cultural, como es el caso de Oaxaca, pues se torna complicado el poder aplicar una misma política pública en la Sierra Norte que en la costa de Oaxaca. Ese es un ejemplo. Se tienen que adaptar las medidas, las maneras, los modos operativos para poder implementar las diversas políticas públicas que tenga una administración, que tenga un gobierno. Ahora bien, se debe también de sostener en el análisis la consideración de la variedad de asuntos que tienen que ver con la seguridad nacional, con la seguridad pública, al igual que se relacionan con la protección y las facultades que tienen otros entes del gobierno que no sean la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, para que de esta manera las otras secretarías, llámese Secretaría del Trabajo, Secretaría de Relaciones Exteriores, vayan encaminando las facultades que tienen cada una de estas de la mano con los objetivos claros para mitigar todas estas amenazas y la seguridad nacional no se llegue a poner en riesgo bajo una amenaza que no esté latente y sea derivada por una falta de atención a un tema obligado que se tiene como institución gubernamental. Ahora bien, existe una lista en la actual administración que señala las listas de dependencias y entidades participantes para los temas de seguridad nacional, dentro de lo que destacan la Secretaría de Bienestar, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto de las Mujeres, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, la Cancillería, por supuesto, la Secretaría del Trabajo, entre otras. Sin embargo, tenemos que ser muy puntuales sobre qué ejes debe versar esto, toda vez que indistintamente de la participación de estas, las políticas públicas se tienen que desarrollar de manera que se agrupen todas estas facultades y trabajen bajo un mismo objetivo, que debe ser el mantenimiento de la paz social y desarrollo de su población comunitaria. Ahora bien, desde la perspectiva que nosotros planteamos, estos ejes deben versar sobre específicamente 10 elementos en los cuales uno de ellos se encuentra a debate, se encuentra siempre en un ámbito crítico. El primero de estos es no politizar las acciones de gobierno. Es decir, existen siempre los elementos de participación política en los estados democráticos que no se deben ver vinculados tan de manera directa en las actividades políticas y dejar de lado los aspectos de condición gubernamental que permitan alcanzar los objetivos y trabajen de una manera armoniosa, que no se vean entorpecidos por factores reales de poder que busquen obstruir por intereses personales alguna construcción o la garantía o protección de algún derecho humano, que por obvias razones y desde un ámbito jurídico, pues corresponde al Estado, a la luz de esta teoría de doy ciudadano una parte para que sea un Estado soberano y bajo esta lógica otorgue el Estado esa garantía, esa seguridad, esa paz social. El segundo eje sobre los cuales consideramos que se deben de versar una política pública es el capital humano, un capital humano que esté capacitado y que sea respaldado por la institución a la que pertenezca. Se ha visto en muchos casos en nuestro país cómo en ocasiones a las personas que encabezan, que están en el día a día, en el tema de la seguridad, policías, personal del ejército, personal de la Secretaría de Marina, en muchas ocasiones se quedan de lado o sin el respaldo pleno, completo de la institución en la que están perteneciendo al momento de efectuar una detención, de realizar el ejecutamiento de una orden de aprehensión, y de igual manera, la lógica que se debe de tener es una capacitación armónica conforme al cuerpo normativo, un protocolo nacional de actuación bajo los cuales los estándares de mínimos que deban de tener, como las garantías laborales, sean desarrollados y sean cumplidos en plenitud. Ahora bien, en un tercer momento, en un tercer eje, debe de analizarse la convergencia entre políticas sociales y políticas de prevención, lo que mencionábamos hace un momento, un abanico de posibilidades en el cual entren todas las funciones que tiene el Estado a través de los diversos órganos de gobierno para que se cumpla a cabalidad el objetivo planteado. En un cuarto eje tenemos la conveniencia de un modelo policial diferente. Es decir, conviene repensar, replantearnos muchas veces la estrategia que se está teniendo, las personas que se están encargando de diversos ámbitos y realmente valorar de acuerdo al análisis del mérito, de acuerdo al análisis de la preparación que tenga cada persona que esté en el ámbito de la seguridad,
para una correcta implementación de sus facultades, una correcta implementación de sus capacidades como persona al momento de desarrollar determinada actividad que tenga que ver con el espacio de la seguridad interior. Como punto número 5 dentro de estos ejes, resulta un tema debatible, y es si deben o no estar en una participación activa en temas de seguridad pública las Fuerzas Armadas. Y es aquí donde nosotros tenemos que analizarlo en mayor o menor medida de acuerdo al riesgo que represente cada caso concreto. Y es ahí donde la respuesta saldría a la luz de ver si realmente es una aplicación de Fuerzas Armadas para el tema de seguridad pública dentro de un desarrollo para determinado objetivo específico de cumplimiento que se encuentre dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Ahora bien, el sexto eje que se tiene que considerar e implementar tiene que ver con los procesos de inteligencia en materia de seguridad en todos los niveles. Un aspecto de trabajo de inteligencia en el cual se hagan partícipes desde las policías municipales, en casos de los TOPSILES, que son las personas encargadas de la seguridad en comunidades que se rigen por usos y costumbres, hacerlos partícipes de todo este trabajo para que se desarrolle de una manera armónica la función de seguridad, tanto en prevención como de sanción. Ahora bien, en un séptimo eje, tenemos que abrir las puertas a la cooperación internacional. Y esto es algo muy importante. El desarrollo tecnológico, el desarrollo de las ciencias, el desarrollo de la industria, de todas las tecnologías, es cierto, facilitan el desarrollo humano, facilitan el poder educarnos, el poder transmitir la información. Sin embargo, también se ven amenazadas por personas que bajo intereses personales desarrollan y aplican todo este conjunto de información de tecnologías para objetivos que no necesariamente tienen que ver con la paz social o con un desarrollo integral para el mejoramiento de la sociedad y que ponen en riesgo la tesitura de la estabilidad como gobierno. Ahora bien, esta cooperación internacional de igual manera tiene que ver con un aspecto de una política integral que desarrolle y abrace todo el cuerpo normativo que se va a regir conforme a la misma práctica de política pública que se tenga en la determinada administración o en un determinado gobierno. El octavo eje es la involucración de los tres poderes de la Unión, es decir, no dejar fuera a nadie, no dejar fuera ni siquiera a un aspecto, ni siquiera a un sector, perdón, que tenga que ver con un ámbito local o federal indistintamente los delitos, y es hacer esta armonización entre los mandos de la policía en los diversos niveles. Como siguiente punto, también está el análisis de la mejora continua en un proceso de implementación, evaluación y en su caso una modificación si es que las condiciones van cambiando respecto de cada política pública, específicamente en el tema de la seguridad. Y es que es aquí donde hemos notado que se desarrolla con una impresionante habilidad de avance para las estrategias de combate que se tienen en otros países y que se tienen que vincular con países como México para estar a la vanguardia en un tema de piso parejo en el combate a la seguridad, en el combate a la inseguridad, perdón. Ahora bien, aquí también abrimos un espacio y es que si para nosotros analizar este aspecto de integralidad tendríamos que meter al ámbito ciudadano en concreto. La participación ciudadana a través de los consejos que existen en materia de seguridad se ha hecho presente. Sin embargo, desde un aspecto jurídico, desde un aspecto lógico, técnico, jurídico, tiene que ver sobre si la ciudadanía tiene como tal esa facultad de participar, ¿no? Los autores Joaquín Ordóñez y Enrique Uribe Arcate lo meten a debate sobre la teoría democrática del Copovedad. ¿Qué es esto? ¿De qué vamos a hablar aquí? Es una teoría que postula límites en el ejercicio de la democracia para la toma de decisiones, ya sean públicas o privadas, que deben ser realizadas teniendo en cuenta los límites infranqueables que constituyen el llamado ámbito de negociación, es decir, qué tanto podemos estirar la liga en relación a estos límites que tenemos. Esto constituido por aspectos inamovibles dado el carácter fundamental o axiológico que tenemos como sociedad. Ahora bien, aquí ellos analizan esta idea y dicen, estos límites, este ámbito de lo negociable, pareciera ser que se representa en contrario sensu una posibilidad de tomar decisiones, es decir, actuar por parte de agentes de la sociedad. En la regla general sería la ciudadanía,
a efecto de corregir problemas sociales como es el caso de la inseguridad. Ahora bien, para poder entender con mayor claridad esto implicaría que no solamente se trata de una barrera que existe frente a la pretensión dictatorial de cualquier persona, en el caso de enarbolar el poder o de ser titular de un gobierno. Ahora bien, estos límites, cuya finalidad es salvaguardar ciertas circunstancias fundamentales de la sociedad, así como su funcionamiento, pues se le debe de agregar un correlativo lógico, es decir, las reglas bajo las cuales se pueden permanecer dentro de los límites. Y estos límites, por supuesto, nos van a ir mostrando en dónde podemos ir y a dónde no podemos ir. Ahora bien, en el fondo, este planteamiento, pues es un punto de discusión consistente en determinar si este coto vedado podría ser maleable o no, se podría estirar, podría ser flexible o no. Y en caso de que así lo sea, determinar si en la realidad pueden tener un impacto deseable en la solución de ciertos problemas, en la solución de ciertos conflictos, para lo que se analizan los casos de inseguridad, como es en el caso, los problemas de inseguridad, como es en el caso de México. Ahora bien, un ejemplo acá es los índices agravados de delincuencia en nuestro país indican, o nos dan a entender, que el Estado muchas veces no cumple a cabalidad los objetivos, ya sea por factores externos, internos, bajo los cuales no están bajo su control. Ahora bien, esto consiste en que este elemento del Estado es proporcionar, esta facultad del Estado es proporcionar seguridad ciudadana, seguridad pública a sus ciudadanos. Ahora bien, lo que entonces al no cumplirse en una totalidad al 100% o tener amenazas con las cuales no se puedan cumplir, la interrogante que abre es si se deja la puerta abierta para que la población que tiende a sufrir los embates de la delincuencia se le permita la participación de resolver. Es decir, es legítimo que este ámbito de no negociación se pueda ampliar o se pueda modificar frente a la ciudadanía para que ésta pueda intervenir con mayor intensidad, frecuencia y calidad para erradicar o solucionar la inseguridad ciudadana. Ese es el punto, ese es el fondo que nosotros tenemos que analizar. En este análisis que realizan los maestros Ordóñez, Joaquín nos señala que el coto vedado y el ámbito de negociación como tal de lo que se ha planteado conforme a la normativa no es rígido. Hay una flexibilidad que le permite desarrollarse, manipularse conforme a un sistema ético-social, pues los límites éticos van cambiando conforme también va cambiando la sociedad y se replantean conceptos y se van desarrollando nuevos. ¿Qué implica esto? Cambia la razón en presencia de la inseguridad o del problema en que se tenga. Por tal razón, la excepción a los límites surge cuando estas funciones exclusivamente estatales dejan de ser cumplidas y el sistema se vuelve irracional o irrazonable. ¿Qué es lo que implica esto? Justifica entonces la maleabilidad del coto vedado y le da una participación más activa a la ciudadanía. Es de esta manera como se abre la puerta con un fundamento jurídico lógico que nosotros podemos tener para decir que la ciudadanía también forma parte de esa integralidad como sociedad y además que bajo la normativa indistintamente del Estado o nación de que se trate, es importante señalar y puntualizar que la participación ciudadana se ve también desde un ámbito como un derecho, pero también como una justificación cuando el Estado ya no ha cumplido. E inclusive se puede llegar a analizar si resulta una obligación de la propia ciudadanía el resolver estos problemas para no necesariamente fortalecer al Estado, sin embargo, sí para la solución de nuestros propios conciudadanos. Ahora bien, aspectos como estos desde un ámbito de blancos y negros y perspectivas resulta también conveniente ejemplificar, ¿no? En distintos aspectos. En el caso particular, me tocó ver cómo de la mano con la ciudadanía en el gobierno de mi estado, en Oaxaca, en la administración pasada, se planteaba un ejemplo muy concreto de políticas públicas a través de ejes analizados y ejes desarrollados bajo los criterios de Estado productivo, un Estado influyente que combate a la pobreza y mejora el acceso a servicios, un Estado con modernidad, un Estado seguro y un Estado sustentable. Es decir, bajo estos 5 ejes principales se desarrollaban un conjunto de políticas públicas que trabajaban en armonía y que permitían
desarrollar y alcanzar objetivos claros. Ahora bien, bajo esta misma lógica resulta conveniente señalar que todo este conjunto de elementos que van de la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública se debe ver siempre a la luz de un criterio de derechos humanos en una vertiente como obligación del Estado para respetarlos o cumplirlos o desarrollar los mecanismos necesarios para que se puedan cumplir y garantizar, o en su caso, de una persona al momento de poder exigirle al Estado que realice las acciones necesarias para la garantía de dichos derechos, o en su caso, que se abstenga en su conducta para que una persona pueda ejercitar dichos derechos. Bajo toda esta lógica y una base constitucional sólida como la que tenemos en México, es que se debe de analizar esta integralidad y transversalidad en el desarrollo de las políticas conforme a los ejes que hemos platicado. Y con esto cerraría yo esta presentación en relación a una base pues, jurídica práctica y con bases lógicos conforme a los ejes que hemos platicado. Estoy de igual manera abierto a las dudas o comentarios que puedan haber. Muchas gracias, Rey, por tu presentación, por esta magnífica ponencia. Creo que tenemos algunas preguntas. Daría paso a Ana Ruth, que creo que tiene una pregunta para realizar de esta primera mesa. No se te oye, Ana. Ya, perdón. ¿Ahí ya se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Gracias. Hay algunas preguntas, me enfoco en una, en donde se resalta cuál es la opinión respecto a la realidad en México, en donde se ha vuelto prácticamente un sistema de venganza privada ante la ineficiencia del Estado para dar garantías mínimas en seguridad. Nada más. Sí. Gracias. Bueno, forma parte todo este aspecto que tiene que ver pues, en el debate de la teoría democrática sobre todo, o sea, vamos analizando estos dos conceptos. El Estado como garante tiene que garantizar a la ciudadanía la seguridad. En caso de la comisión de algún delito de un particular sobre otro, forzosamente tiene que existir la intervención del Estado. Cuando el Estado no logra garantizar, ya sea por un error o una falta de administración en relación desde el Poder Ejecutivo, como lo pudieran ser las fuerzas policiales, o en su caso, donde el error se encuentre en el Poder Judicial durante el desarrollo de un procedimiento, se tendría que analizar bajo qué óptica. Es aquí donde se abre la puerta a este debate, en donde si entonces el Estado, al no poder garantizar la seguridad, se abre la puerta a la venganza privada. Desde mi consideración, conforme al estado en el que se ha planteado y se ha desarrollado como vivimos hoy, no cabe el espacio para la venganza privada. ¿Por qué? Porque como ciudadanía, como sociedad, cedimos parte de ciertas libertades para que el Estado las absorba y de esta manera, bajo una baraja de posibilidades, pues tome las facultades que le corresponden de acuerdo al marco normativo que rija un Estado y de esta manera pues, pueda solucionar los conflictos. No es que se abra, sin embargo, el marco de maleabilidad o de flexibilidad que puede tener una normativa jurídica de cualquier nación, de cualquier país, siempre debe ir con base al respeto propio de los derechos humanos. Muchas gracias por tu respuesta. Teníamos otra pregunta también para el profesor Dr. Thomas Hill en relación hasta qué punto se justifica la suspensión de los derechos humanos por el Estado en el caso del terrorismo. Bueno, es una pregunta directa y por mi parte daré una respuesta directa. Los derechos humanos no tienen causas de no cumplimiento o de excepción, precisamente porque son los derechos humanos. No hay un presupuesto habilitante en el cual suspenderemos los derechos humanos. Y alguien me podría plantear la famosa pregunta de laboratorio, que se plantean en las escuelas de policía sobre todo, pero mi obligación es ser riguroso. Y evidentemente no hay causas de excepción para el no cumplimiento de los derechos humanos. El Estado tiene
frontispicio, ese muro que no puede saltarse, y precisamente esa es la grandeza del orden civilizatorio, que es el que nos dota de estados sociales y democráticos de derecho. Todo lo que sea más allá, los caminos cortos, los principios de el fin justifica los medios, no tienen ningún tipo de acomodo en el ámbito del derecho. Y cuando digo del derecho, el derecho con mayúscula, ¿no?, en su significación de que el derecho debe pretender la búsqueda de la justicia y de la equidad. En consecuencia, mi respuesta es directa. No cabe ningún tipo de presupuesto habilitante para suspender los derechos humanos en el ámbito del ejercicio de las políticas antiterroristas. Muchas gracias, Tomás, por tu excelente respuesta. Tenía una pregunta para realizar sobre su intervención. No sé si he conectado. Veo que no. Si no, en todo caso, pondríamos punto y final a esta primera mesa, Ana, para pasar ya a la segunda mesa de ciberseguridad, habiendo pues analizado y reflexionado en esta primera mesa con 3 excelentes ponencias en cuanto a la seguridad nacional y los derechos humanos, y cómo abordarlos ante las amenazas latentes en las que vivimos nuestra sociedad. Muchas gracias, David. Pues vamos a continuar con la mesa segunda, que tiene que ver con temas de ciberseguridad y ciberdefensa. Antes nos vamos a dar una breve pausa de 5 minutos y nos volvemos a encontrar por este medio. Y gracias a los ponentes, gracias al INICEG, a la Escuela Libre de Derecho también. Y retomamos en 5 minutos, por favor. Gracias.